Buenas tardes, nosotras somos Manuela Gil Raigosa y mi persona Valentina Taborda Jaramillo. Somos practicantes de psicología en la Clínica Central Fundadores, Promedan. Les vamos a hablar un poco sobre nuestra investigación, nuestro trabajo, el cual lo hicimos en base a los pacientes y sus alteraciones psicológicas durante la larga estancia hospitalaria. El título de nuestro proyecto es Calidad de vida y permanencia hospitalaria, percepciones psicológicas de pacientes en larga estancia hospitalaria en promedio. Listo, como pregunta problematizadora, nosotros tenemos cómo afectan la ansiedad y la depresión en la adherencia de pacientes con larga estancia en la clínica Promedan en Medellín. Para esto identificamos que la población era pacientes con larga estancia, el concepto es ansiedad, depresión y adherencia y el contexto es Promedan en Medellín. Con esto vimos la necesidad de buscar cómo reforzar el acompañamiento psicológico para poder reducir o prevenir la aparición de síntomas ansiosos o depresivos en pacientes con larga estancia hospitalaria. En recopilación de la información tenemos que la Clínica Central Fundadores brinda un servicio integral basado en el respeto por la dignidad y la atención a las características especiales de cada paciente. No solo se encargan de brindar una ayuda, una solución a una enfermedad física, sino que también tratan de dar un buen acompañamiento psicológico y acompañamiento en ámbito como el social o si se requiere algún otro ayuda interdisciplinar con otras áreas de la salud. También dispone de recursos humanos, recursos tecnológicos que ayudan al funcionamiento del buen servicio de estos anteriores. A pesar de eso, pudimos notar que hay un pequeño reto y es en el acompañamiento psicológico continuo y duradero en el aspecto emocional para los pacientes que se encuentran con una hospitalización prolongada. En el segundo apartado tenemos el análisis del entorno. Bueno, el funcionamiento de la clínica se ve regido por algunas reglas y por algunos factores externos, entre los cuales se encuentra el ámbito político y normativo. Bueno, sabemos que la atención en salud se rige por algunas normas, como lo son la Ley 100 de 1993 y la Ley 1616 del 2013, que promueve la salud mental. Estas dos leyes ayudan a que se pueda brindar un buen servicio de calidad en cuanto a salud. En el ámbito económico encontramos como todos esos recursos financieros que se utilizan para el bienestar y para el servicio hospitalario que se presta. También tenemos que la institución cuenta con apoyo de aseguradoras, de proveedores, de universidades, lo cual ayuda a fortalecer el funcionamiento de la clínica. Revisión de documentos, bueno, para esta parte revisamos documentos institucionales como protocolos o informes clínicos para así poder identificar la necesidad de la institución. Pudimos evidenciar que existen ciertas estrategias que están enfocadas en la atención médica, pero que no siempre abordan de pronto los aspectos emocionales. Bueno, en entrevistas y encuestas, realizamos una encuesta a los profesionales de la institución, los cuales nos manifestaron que los síntomas principales que manifiestan los pacientes con una hospitalización prolongada son síntomas ansiosos, depresivos, irritabilidad, vulnerabilidad, ya que al estar en esta situación el paciente tiene pérdida de autonomía por la interrupción con su vida cotidiana. Esto también puede estar relacionado con procedimientos médicos, dificultades con los procedimientos o procedimientos invasivos o cuando se les dan diagnósticos difíciles, que es cuando se aumenta la incertidumbre, aumenta también el aislamiento social. Entonces, a continuación les vamos a mostrar un poco sobre el cuestionario que mi compañera y yo realizamos. Bueno, en el cual encontramos como preguntas. La primera, tenemos qué tan frecuente considera que los pacientes con hospitalización prolongada presentan afectaciones emocionales. Como opciones de respuesta tenemos muy frecuente, frecuente, poco frecuente o no presenta. También tenemos cuáles son las manifestaciones emocionales que observa con mayor frecuencia en estos pacientes. En esta, el usuario puede seleccionar varias respuestas, tal sea como ansiedad, tristeza o depresión, irritabilidad, desmotivación, sensación de vulnerabilidad o otros que ellos consideren como que no están denominadas en estas categorías. En la tercera tenemos, considera que la duración de la hospitalización influye en el estado emocional del paciente. Como respuesta tenemos sí, no o tal vez.
Después, en la cuarta, tenemos las alteraciones emocionales influyen en la adherencia del paciente al tratamiento médico. Sí, significativamente, sí, moderadamente, no influyen o simplemente no sabe. En la 5 tenemos, considera que la institución cuenta con estrategias suficientes para abordar el bienestar psicológico de los pacientes hospitalizados por largos periodos. Aquí tenemos sí, parcialmente o no. Listo. Y también tenemos como una opinión muy general de cada persona porque hicimos una pregunta que dijera, desde su experiencia, ¿qué tipo de intervención o apoyo psicológico considera necesario para mejorar el bienestar emocional de estos pacientes? Acá la persona puede brindar una respuesta amplia. Durante nuestras prácticas en Promedan tuvimos la oportunidad de realizar una observación directa en la cual pudimos identificar algunos pacientes que presentaban irritabilidad, vulnerabilidad, ansiedad, depresión, problemas de adaptación al entorno y en algunos casos riesgo suicida. Esto puede verse relacionado al impacto tan grande que puede generar una hospitalización en la vida de una persona, ya que ésta se aleja de su entorno cotidiano y puede sentir pérdida de autonomía, lo que le afecta negativamente. En el cuadro número 3 tenemos una introducción, la cual nos habla sobre la hospitalización como experiencia compleja. Es decir, ya no solamente implica afrontar una enfermedad, sino también enfrentar diversas reacciones como emocionales que tenemos. También está que cuando esta se prolonga, el impacto psicológico muchas veces puede ser incluso mayor. Los pacientes pueden experimentar ansiedad, tristeza, estrés y preocupación constante debido a la incertidumbre que presentan y los procedimientos médicos que se están ejecutando al mismo tiempo, también el cambio o la diferencia de su rutina cotidiana. Y por eso es importante analizar estas consecuencias para comprender mejor cómo estas necesidades emocionales que van a experimentar o tener los pacientes. También tenemos la aplicación del marco PSC. En la P tenemos la población correspondiente a pacientes adultos con hospitalización prolongada, es decir, aquellos que permanecen muchas veces internados 9 días o incluso muchos más. En concepto, es decir, la primera C, tenemos que se enfoca en las consecuencias psicológicas como ansiedad, depresión, vulnerabilidad y dificultades emocionales. Y por último, en la última C, que es la del contexto, es la clínica central fundadores, específicamente en las áreas de hospitalización. Nosotros también identificamos un principal problema o un problema de investigación. Esto es que en la clínica se ha observado que los pacientes con hospitalización prolongada presentan diversas alteraciones o dificultades emocionales. Sin embargo, estas no siempre son abordadas de manera continua dentro de su tratamiento. Por eso, nosotros identificamos la necesidad de analizar estas consecuencias y más que todo su impacto en la adherencia y la adaptación que tiene el paciente hacia su tratamiento. En justificación tenemos que este estudio es importante porque el bienestar emocional hace parte de la atención integral en salud. También comprender esas afectaciones permite diseñar estrategias de acompañamiento psicológico que mejoren como la experiencia en sí del paciente y más que todo, lo más importante, su recuperación. Y por último, identificamos que teníamos que tener presentes tres referencias muy importantes, la cual es la primera es esta, que son características psicológicas de los pacientes con larga estancia hospitalaria y propuesta de protocolo para su manejo clínico. Esto, una revista que nos sirvió muchísimo para como empezar a desarrollar cada uno de los temas que proporcionamos en nuestra investigación. También tenemos una tesis que habla sobre la estancia hospitalaria prolongada como factor de riesgo para el desarrollo de depresión intrahospitalaria, que es un factor de riesgo también que se presenta. Y por último, tenemos la referencia del documento que nos proporcionó la profesora Ana sobre la guía de investigación en la práctica de psicología, programa de psicología. Ese sería todo nuestro proyecto hasta el momento. Muchas gracias por la atención.